Creando Motivos, un espacio de neutralidad en donde lo positivo y lo negativo no existen, se definen. La energía del deseo, el motor de los sueños y los destellos para la vida son elementos que no se buscan ni se encuentran, se construyen. Te invito a que juntos, a través de estas charlas e ideas, nos detengamos para reconocer aquello que debemos soltar o afianzar, como lo que justo necesitamos en nuestra vida. Yo soy Gaby Castro y me encantará saberte cerca en este espacio que nos une. Esperemos que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Creando Motivos. Yo soy Gaby Castro y estoy muy contenta de el día de hoy entrevistar a un gran amigo, compañero, colega y además a un máster en la inversión de negocios internacionales. ¿Qué creen? Bueno, primero voy a dejar que él se presente porque ustedes podrán preguntarse qué tiene que ver comunicación con negocios. Y el día de hoy quiero entrevistar a Cristian Leuce, que es una firma, una de las firmas más reconocidas en México sobre asesoría y coaching financiero del país. Él es Cristian Leuce y te voy a preguntar en primer término, ¿qué estabas haciendo, Cristian? Bueno, primero saludarte, pero decirte, ¿qué estabas haciendo en 1999, Cristian? Bueno, en 1999, Gaby, yo todavía estaba en Cuernavaca, allá donde ustedes están ahora grabando. Como sabes, estoy ahorita en Monterrey, acá radico desde hace 20 años más o menos. Pero en 1999, pues sí, definitivamente fue un año en el que se gesta una transformación muy importante en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, ¿no? Estando yo en Cuernavaca, estaba en ese año, pues en medio de una reflexión personal que me invitó a considerar cambios importantes, ¿no? Y todo se desprendió porque alguien tuvo la atención conmigo de tenerme paciencia y de invitarme a leer la Biblia. Y pues yo no estaba de ninguna manera cerrado a hacerlo, pero pues tampoco estaba motivado. Pero bueno, esta persona me invitó a hacerlo. Empecé a leer algunos versículos y de pronto me topé con uno que decía que escudriñemos todo, ¿no? Y retengamos lo bueno. Entonces me hizo un buen consejo, muy sabio, y dije, bueno, pues lo voy a leer todo y retendré lo bueno, ¿no? Y justo en ese año, en el brinco del 99 al nuevo siglo, al año 2000, recuerdo bien que en ese año, o un poquito más de un año, leí la Biblia 3 veces, de principio a fin. Y esa sabiduría contenida ahí me transformó en muchos aspectos, como ya te lo comenté. Y como tú sabes, pues en aquellos años, al igual que ustedes, pues yo estaba pues siendo un graduado de licenciatura en comunicación y todo mundo creía que le iba a dar por ese lado, ¿no? Pero bueno, pues sucedió que esta transformación que sufrí cuando leo esta palabra maravillosa, me invita a considerar también aprender de otras doctrinas, otras disciplinas, y entre ellas estaba la administración financiera. También fue sorpresa para mí porque pues nunca había estado eso en mi radar, porque no tenía ni gusto por ello, pero pues también ya tenía yo la experiencia de haber tenido un negocio ahí en Cuernavaca, un negocio de producción audiovisual,
y que a pesar de haber arrancado muy bien, pues terminó quebrando ese negocio, no tuvo éxito. Y entonces también esa experiencia me hizo considerar o reconocer que pues necesitaba yo un mayor conocimiento de administración financiera, ¿no? Y también por esos años, pues buscando yo cómo crecer en ese sentido, le permitía al TEC de Monterrey que me presentara una propuesta donde ellos me invitaban a ser uno de sus primeros alumnos en una nueva maestría que estaban en aquellos años iniciando, que es la maestría en prospectiva estratégica. Hoy en día ese programa ya tiene más de 20 años, pero pues yo y otros dos fuimos los que lo estrenamos, ¿no? Acá en Monterrey. Dios quiso que me regalaran una beca del 100% para poder hacerla, y entonces mudé mi residencia acá a Monterrey, ¿no? Aquí bueno, yo ya venía habitualmente a Monterrey porque aquí vive la que hoy es mi esposa. En aquellos años, pues yo andaba viajando entre Cuernavaca y Monterrey, y una vez que ya el TEC me hace esta invitación y la beca se materializa, pues empiezo yo a hacer esta maestría, que pues es realmente mi primer acercamiento serio con la administración financiera y con pronóstico de escenarios estratégicos, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que sucedió en 1999, y de ahí pues ya se desprende toda una nueva historia para mí. Sí, porque muchas personas, Cristian, pensarían que tiene que ver la comunicación incluso con tu dinero o con las finanzas, como que sienten que no tienen una cosa que ver con la otra. Y lo que tú nos platicas es muy interesante porque finalmente tú designas una parte de tu vida para decir en dónde están como los principales errores para poder invertir o crear un negocio. Y ahí es donde tú te das cuenta y detonas todo lo que ahora tú eres como una gran firma internacional de México. ¿Cómo sentiste eso? O sea, ¿cuál fue como el parteaguas? Si alguien te escucha y pasa por lo mismo que tú, ¿en dónde fue el punto de ruptura? ¿Te refieres al punto de ruptura entre seguir Entre un la parte de camino? comunicación, tu empresa Ajá, y de iniciar un negocio. ya. Pues mira, realmente se da durante ese periodo, hace 20 años, cuando empiezo a estudiar la maestría y a enfrentarme con temas a los que los comunicólogos normalmente no se enfrentan, ¿no? Que tienen que ver con disciplinas más asociadas a la economía, a la administración, a las finanzas. Y para mí todo eso fue un reto, porque realmente, incluso yo recuerdo estar hablando con el director de la maestría y decirle, oye, pues mira, me están ofreciendo ustedes la beca, muchas gracias, pero ¿están seguros que me la quieren dar a mí? Porque yo siento que esto no es mi fuerte. Y bueno, pues él me decía que sí, que los exámenes y las pruebas confirmaban que yo podía estar confiado en que iba a dar buenos resultados, en que podía entender lo que me iban a enseñar. Y pues así fue. De pronto descubro que en mí hay una facilidad, pues para mí repentina. Tal vez no había gusto por ello y por eso no me había dado cuenta, pero ya cuando me dejé exponer a estas disciplinas, pues descubro que no nada más tengo la habilidad, sino que también le empecé a agarrar el gusto. Y entonces, pues empecé a reflexionar sobre errores que había yo cometido en el pasado en relación a temas de negocios o de administración o de finanzas. Y fue un verano justo después del primer año de la maestría que me permiten hacer un interinato en el Banco Mundial en Washington, y es un interinato simultáneo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, pues me invitan a pasar el verano allá, y como todos los interinatos, o la mayor parte de los interinatos, pues estos no son pagados, ¿verdad? Vas a aprender y vas a
pues a tomar lo bueno que te puedan ofrecer esas experiencias. Y fue una experiencia breve, pero fue, como tú dices, una ruptura. Ese sí fue una ruptura, fue coyuntural en mi vida esa experiencia, porque me di cuenta que muy pronto la gente empezó a confiar en mí en ese sentido, ¿no? Aunque estaba yo realizando una labor más bien diplomática, porque era yo como un enlace de estas oficinas de las direcciones ejecutivas de México en estos bancos con visitantes pues, que podían ser jefes de Estado o representantes de algunos de los gobiernos miembros. Mi labor era más diplomática, pero de pronto me di cuenta que en este entorno financiero que conlleva muchísima responsabilidad, porque estás hablando ya de temas transnacionales que tienen impacto global, pues me doy cuenta que la gente empieza a confiar en mí y entonces me la creo. Y ya una vez que te la crees, pues ahora sí que despegas, ¿no? Entonces cuando regreso a Monterrey después de esa experiencia, ya creyendo en que pues yo ya tenía las bases para poder despegar en estos temas de administración financiera, pues obviamente la confianza provoca que uno, por un lado, actúe con mucha mayor versatilidad, ¿no? Porque bueno, pues te sientes más cómodo con lo que eres y con lo que haces, pero también te permite seguir aprendiendo más. Y entonces, pues regresé con hambre de aprender más del tema, regresé con hambre de seguirme involucrando en estos ambientes financieros y, y aunque hubiera parecido que estaba yo marcando una distancia muy grande entre mi primera experiencia profesional, que era la comunicación, y la que ahora es mi profesión, que es pues, el análisis financiero, sí hay una distancia muy amplia entre los dos campos, pero hay, hay varios puntos en los que se pueden juntar las dos disciplinas y aquí es yo creo que lo que mayor ventaja me ha dado en el trato con mis clientes, que es el que la comunicación nos permite precisamente entender a la persona con la que estamos hablando, escuchar, interpretar señales que otros no pueden interpretar aunque no se digan y esta facilidad que nos da la disciplina de la comunicación para relacionarnos con las personas, para entenderlas y luego también nosotros comunicarles lo que creemos les conviene. Eso es bien importante en mi disciplina actual y creo que esa es una diferencia importante entre nuestra firma y otras que, pues, aunque puedan estar también, también posicionadas como nosotros, a la hora del trato con el cliente, esa es una diferencia importantísima, ¿no? El que nosotros podamos comunicarnos eficazmente con nuestros clientes y entender exactamente qué hay en su corazón cuando hablamos de dinero. Eso es bien importante. Oye, eso que acabas de mencionar de qué hay en su corazón cuando hablamos de dinero, justamente me lleva a la siguiente pregunta. O sea, realmente, ¿cuáles serían como los principales errores que la gente común, tus clientes, llegan a preguntarte y tú dices, el error al manejar su dinero? ¿Cuáles serían como, qué errores comunes cometemos al manejar nuestro dinero? Pues mira, errores técnicos puede haber muchos, todos los hemos cometido por un tema de desconocimiento de cómo funcionan los instrumentos financieros en lo técnico, y eso es muy común, pero yo creo que el error que es el denominador en común entre la mayoría de mis clientes y de la gente con la que hablo del tema, es que tratan al dinero, y digo, ya hablo en tercera persona porque yo ya no trato al dinero de esta manera, por eso puedo marcar esa distancia, pero sí creo que el error más común es el que tratan al dinero como si se tratara de una persona, Gaby, y el dinero no es una persona, es un objeto, es un medio de intercambio, es algo, es una herramienta que nos puede ser muy útil, pero la mayoría de la gente la trata como si fuera una persona
entonces le tiene miedo al dinero, le tiene respeto al dinero, le tiene amor al dinero, que es una cuestión muy común y muy seria. Y entonces, al tratar al dinero como una persona, pues empiezas a tomar malas decisiones en torno a lo financiero. Y aquí ya no importa si eres una persona que gana un salario mínimo o si eres un empresario millonario. Mientras trates al dinero como si se tratara de una persona, estás cometiendo errores muy graves que pueden tener consecuencias enormes, no para ti nada más, sino para toda la gente que está a tu alrededor. Wow, y si no tratas al dinero como una persona, ¿cómo se trata al dinero? Como un medio de intercambio, Gaby, es eso. El dinero sirve para intercambiar tus conocimientos o tus servicios o un valor agregado que tú tengas por otro que deseas o que necesitas, ¿no? Entonces es un medio de intercambio y hay que entender que el sistema global, así como se desarrolló hasta estas fechas, pues requiere del uso del dinero como un medio de intercambio, ¿no? Pero bueno, pues al final es solo eso y lo que ahora hay que aprender es a tratar con ese medio de intercambio de la mejor manera posible para que todos podamos alcanzar nuestros objetivos personales, financieros y también como lo exige nuestra firma, pues cumplir con nuestras promesas financieras, porque en la historia de todos los adultos que tienen y gozan de de sus capacidades, es decir, que están mentalmente sanos y tenemos capacidades para desarrollarnos profesionalmente y adquirir responsabilidades, pues vamos adquiriendo en el camino tantas responsabilidades que se van convirtiendo en algún punto en promesas que hacemos a terceros y que son financieras y que tenemos que cumplir. Y entonces es ahí donde uno tiene que empezar a tratar al dinero como lo que es, no como una persona, sino como un medio que te va a permitir a ti cumplir también esas promesas. Oye, Cristian, ¿y tú cuando empezaste como con todo esto, tienes 18 años ya con esta firma, además eres reconocido por una comunidad internacional de gente muy exclusiva y además tienes ya como muchos instrumentos y portafolios de negocio que te respaldan? En el principio, ¿cómo pudiste decidir dónde invertir tu negocio? Porque dicen que es una pregunta bastante mala decir dónde invierto mi dinero. Dicen que jamás preguntes eso, ¿no? Pero tú, ¿cómo decidiste invertir en esto y cómo Okay. creciste? Yo creo que la respuesta es más sencilla de lo que esperas, Gaby, porque en donde debes de empezar a invertir es en ti mismo. Ahí es donde, ahí es donde. Ahorita, bueno, tú al hablar de mí estás hablando de una firma, estás hablando de un alcance internacional, etcétera, y te lo agradezco. Ahí me voy a permitir hacer una aclaración porque realmente no es una empresa lo que sostiene este proyecto. Yo soy un consultor independiente, actúo como un profesionista independiente, es decir, una persona física con actividad empresarial, pero no soy dueño de empresa. Lo que sí es un hecho es que pues yo soy la base de este negocio en el sentido de que pues soy el analista, el consultor, el gestor, el, el diseñador de la estrategia y el que debe de cuidar pues que la estrategia cumpla con su objetivo y pues ayudemos a los clientes a que su dinero crezca y logre lo que se espera, ¿no? Entonces, no es que seamos una empresa, tengo una oficina, lleva mi nombre porque pues como te digo, realmente yo no constituí una empresa, en algún punto lo pensé hacer y por cuestiones fiscales que no voy a mencionar ahorita porque sería muy aburrido hacerlo, pero por cuestiones fiscales decidí mantenerme así como un consultor independiente, persona física, y entonces soy yo el que adquiere todas estas acreditaciones internacionales como un profesional independiente.
Y te comento todo esto, aprovechando la aclaración, porque así respondo a tu pregunta en el sentido de dónde decidí invertir mis recursos, mi tiempo, mi dinero, mis capacidades intelectuales, primero en mí, porque de mí se iba a desprender todo lo demás. Y no es particular de mi caso, esto debe de ser en el caso de cualquier persona que pretenda independizarse, ya sea como un profesionista independiente o para emprender un nuevo negocio y establecer una empresa, en lo primero que tienes que invertir es en ti, ¿no? Y bueno, pues hay tantas maneras de hacerlo. No necesariamente tienes que tener muchos recursos financieros para empezar a invertir en ti, pero por ahí es por donde hay que empezar. Y justamente te lo pregunto porque escuchaba a un asesor financiero que nos decía, si tú no crees en ti, no tienes como la autodeterminación de que tus sueños van a ser posibles, no puedes tampoco ni crear fondos de ahorro, fondos de oportunidades, fondos de inversión, si primero no piensas que tu idea o tu recurso va a ser para algo positivo a tu presente y tu futuro. Entonces, creo que realmente eso era muy importante porque finalmente, como dices, primero empezaste creyendo en ti y luego en tus proyectos, ¿cierto? Así es, Gaby. Oye, y cuéntame, ¿cuáles son como los tres fondos de ahorro? Porque habíamos, hemos platicado de lo que es el manejo de negocios a nivel internacional, pero hay tres fondos, digamos, cuatro, cinco, que la gente debería de tener para poder hacer un buen plan financiero. ¿Cuáles serían esos fondos para que la mayoría de las personas que no saben de negocios puedan hacer un buen plan financiero? Pues mira, Gaby, más que irnos a la teoría básica, como te la enseñan en la escuela, lo que hay que descubrir primero es cuál es el objetivo particular que pueda tener una persona y cuál es su contexto. Cuando tú ya entiendes eso y entiendes, uno, el perfil de la persona, hablando de su perfil financiero, de cómo se relaciona con el dinero, cuando la persona te comparte sus objetivos financieros y cuando entiendes su entorno, porque todo esto se da dentro de un contexto que es muy diferente en todos los casos, cuando entiendes estas tres dimensiones de los clientes, entonces puedes establecer cuáles son los fondos, ¿no? Porque eh, llegan a nosotros pues personas de todos los perfiles, ¿no? Puede llegar desde un jovencito de veintitantos años que está por graduarse y quiere empezar a responsabilizarse por su manutención, ¿no? Y empezar a hacer el camino que le permita dejar de depender del seno materno. O te puedes topar con empresarios potentados que pues ya lo hicieron todo y experimentan todo y tienen de todo y realmente lo que necesitan son soluciones muy específicas para problemas muy específicos. Entonces, más allá de hablar sobre generalidades, aquí lo importante es entender primero a la persona y su objetivo y luego ayudarle a la persona a descubrir cuáles son sus riesgos financieros, porque eso es algo que la gente no trae tan claro, Gaby. A veces lo que tiene claro es cuánto dinero gana, cuánto dinero tiene, qué quiere hacer con su dinero, a quién quiere proteger con su dinero o qué quiere lograr con su dinero, pero lo que no tiene tan claro son sus riesgos financieros. Y entonces, en toda esta labor de asesoría que hacemos con los clientes, también les ayudamos a descubrir sus principales riesgos financieros. Y ahí es donde se dan la mayoría de las sorpresas para ellos, ¿no? Para los clientes, que cuando le dices que ellos son detonadores de riesgos financieros, pues no se la creen, porque es una parte difícil de digerir para ellos, pero hay que tocarla. Claro, y aparte de ser generacional, como tú dices, aparte de eso, ¿qué tan importante puede ser como la información en la decisión de invertir tu dinero? ¿Qué tan importante es la información? Es muy importante, Gaby, es fundamental. Probablemente el cliente ya venga informado, pero cuando viene con nosotros, pues es porque
entiende que estamos más calificados para opinar sobre el tema, entiende que somos analistas, que estamos todo el día en ello y que tenemos información actualizada, ¿no? Y es por eso la importancia de mantenernos acreditados, de mantener, como diría Stephen Covey, el hacha afilada, preparándonos todos los días, porque, bueno, pues el contexto financiero es muy dinámico, tan dinámico que pues la información que era útil ayer ya no es útil hoy. Entonces necesitamos estarnos actualizando y la información se vuelve un activo muy importante para nuestros clientes y para nosotros como asesores. Y, y bueno, principalmente nosotros somos los que llevamos la responsabilidad de tener la información adecuada día con día, porque una vez que el cliente nos entrega la responsabilidad, pues ellos pueden irse a descansar, a dormir tranquilos y podrán dejar de informarse, ¿no? O dedicarse a lo suyo para que nosotros pues hagamos la labor que nos toca y estar actualizando esa información y manteniendo su dinero o sus activos o sus fondos o sus fideicomisos o sus seguros o lo que sea que tengan con nosotros contratado, pues que se mantengan al día. Oye, Cristian, para ti que tienes tanta información, debe ser un poco complicado mantenerte como en ese mood tranquilo, reflexivo, como Así, asesorando a así alguien me que veo, no sabe. Debe así me ser veo, algo Gaby. complicado, ¿no? Pues sí, mira, normalmente cuando estoy como en mi tiempo profesional, pues sí, obviamente uno trata de guardar la compostura, ¿no? Te lo digo así porque, bueno, pues yo soy una persona normal, y llevo una vida familiar, tengo 3 hijos, una esposa, somos 6 personas en la misma casa, mascotas, eh, vecinos, todo lo que se va conjugando en la vida normal de una persona común como lo soy yo. Y pues claro que si esta entrevista la estuviéramos teniendo en mi casa en este momento, probablemente estaría yo un poquito estresado, ¿verdad? Entonces, digo, yo soy una persona que se estresa igual que todos en ciertos momentos del día, pero bueno, pues cuando hay que ser profesional, pues hay que marcar la distancia, ¿no? Entre los asuntos que te estresan y pues eh, ser responsable porque hay una persona que necesita tu ayuda, necesita tu asesoría y cuando estás con ese cliente, con esa persona que te está pidiendo una opinión o tu ayuda, pues necesitas marcar una distancia, ¿no? Entre lo que a ti te estresa y lo que estresa al cliente. Y en ese momento lo importante es el cliente, no soy yo. Y entonces marco una distancia muy clara entre mis asuntos personales diarios y momentos como este que requiere que yo ponga toda mi atención en ti, por ejemplo, ahorita. Y entonces, tal vez por eso me sientes más relajado, porque yo ahorita pues tengo muy marcada esa distancia entre lo que está sucediendo en mi vida personal con lo que está sucediendo ahora, que me requiere pues ser un poco más profesional, ¿no? Pero en ese caso de ser un poco, como tú dices, entre comillas, ¿eh? Porque siempre sigues siendo un profesional. En ese caso, qué interesante, porque entonces cuando uno toma una decisión financiera, tienes que ser todo un profesional. Supongo que cuando tienes que tomar una decisión financiera, tienes que dejar a un lado corazón, emoción, Claro. familia. ¿Cómo es eso? Platícanos. Sí, es bien importante también marcar una distancia entre lo que tú como analista o asesor piensas, porque aquí no puedes involucrar tu forma personal de tratar con el dinero. No puedes involucrar tu opinión personal sobre tal o cual situación. Tienes que ser muy, eh, pues, imparcial, ¿no? Porque estás tratando un caso que no es el tuyo, es una persona diferente a ti, no es tu dinero, no es tu objetivo, eh, y tienes que diseñar una estrategia que le sirva a la persona
con la que estás tratando, ¿no? A la persona que estamos ayudando. Entonces, yo podría tener una opinión muy particular de ciertas situaciones administrativas o de ciertas políticas económicas o financieras, etcétera, pero no puedo viciar una estrategia, una recomendación a un cliente por una postura personal, ¿no? Entonces, tengo que hacer una labor muy empática y marcar otra vez esa distancia. Cristian opina de una manera en su persona, pero debe de actuar de una manera distinta en la mayoría de las ocasiones en lo que se refiere a nuestros clientes. Y te lo pongo con un ejemplo muy claro. Uno se imaginaría que una persona como yo, que ya tiene 20 años en el tema, pues tiene mucha información y está como calificado para opinar, pues tú dirías, bueno, pues seguramente Cristian tiene un perfil de inversionista de alto riesgo porque pues como conoce del tema se puede atrever. Y entonces, pues yo te diría que Cristian en lo personal es un inversionista conservador, ¿no? A pesar de conocer todo lo que implica el tema de administración de riesgos y de el dinero en un contexto volátil y todos los instrumentos de renta variable que existen en el mercado los conozco y sé cómo funcionan y entiendo cómo se deben de medir y cuáles son los plazos en los que los debemos de abordar, etcétera. Pero aún así, pues yo soy un inversionista conservador. Y lo que me hace conservador es mi contexto familiar. Pues tengo hijos chiquitos que cuidar, tengo una esposa también por la que debo de ver, que me comprometí a cuidar, y es ahí donde entra el juego de las promesas que uno hace. Son promesas financieras. Yo le prometí a mi esposa cuidarla, proveer siempre, le prometí estar ahí siempre en las buenas y en las malas, cuando hay enfermedad estoy ahí, y todo eso requiere capital, ¿no? Cuidar a los niños, tenerlos siempre pues con todo lo que requiere un niño. Son muchos los cuidados, muchos los compromisos, mucha la responsabilidad y mucho el dinero que hay que aportar a todo esto. Entonces, eso es lo que a mí me hace tener un perfil conservador como inversionista, a pesar de todo lo que sé del tema. Entonces, no siempre el que uno sepa del tema va asociado con el tipo de decisión financiera que vas a tomar, ¿no? Claro. Oye, soy conservador, soy moderado, soy agresivo. Realmente eso lo va a determinar tu contexto personal. Claro, y es justo lo que platicábamos previamente, la diversificación de tu capital, ¿no? Justo lo que platicábamos, como cómo hablarlo en términos tan sencillos como decir tu portafolio de negocios, en dónde lo vas a aplicar. Y mucha gente que piensa que para aplicar un portafolio o diversificar necesita más de 100,000 pesos, cuando no es real. Tú eres responsable, nos decías, Cristian, de todo lo que es tu responsabilidad fiscal y la inversión que tú haces en tus negocios. Cristian, una pregunta muy importante. Si tú eres responsable de los negocios y la inversión que tú haces, ¿cómo proteger tu identidad fiscal? Perdón, Gaby, ¿sabes qué? No se escuchó bien la pregunta, se entrecortó mucho. ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. Con esto que nos comentabas de que tú eres responsable de tus inversiones y de tu inversión, ¿cómo proteges tu identidad fiscal? Ok. ¿Te refieres a mí en mi persona o A tus hablando? clientes. Por ejemplo, a alguien que no sabe cómo invertir, o tú cómo le hiciste en ese momento, ¿qué consejo podrías dar para proteger la identidad fiscal? Ok. A ver si te entiendo bien la pregunta. Antes me gustaría entender qué interpretas tú por identidad fiscal. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, quieres iniciar un negocio y te piden muchos datos, tu número de tarjeta de crédito, tu teléfono, tu dirección, tu ubicación, ¿cómo Ok. podrías tú protegerte? Bueno, ya entendí la pregunta. Ok. Bueno, estamos sujetos
obviamente, o mejor dicho, expuestos a pues que nuestra identidad financiera, personal, fiscal, pues sea utilizada bueno, por una gran cantidad de organizaciones o de personas con buenos o con malas intenciones, ¿no? Esto es muy serio y es un fenómeno que se da a nivel global, no es particular de los mexicanos. Entonces, sí es cierto que debemos de tener cuidado de el uso de las plataformas en donde ingresamos pues nuestra información personal, financiera y fiscal. En lo que se refiere a una identidad fiscal, pues realmente no tenemos mucho que hacer porque la tendencia de los gobiernos a nivel global es precisamente controlar nuestros usos del dinero, ¿no? Lo que ellos quieren es saber cuánto ingresamos y cuánto gastamos para poder determinar de manera precisa cuál debe de ser el impuesto con el que debemos de contribuir nosotros pues al desarrollo de nuestro país, ¿no? Digamos que ese es el principio de estas políticas fiscales que sí poco a poco han llegado a un control casi total, ¿no? Entonces, en cuanto a identidad fiscal, pues no tenemos mucho que hacer, porque realmente pues el control la lleva el gobierno y la manera de hacerlo pues es cada vez más reduciendo el número de billetes y monedas que circulan en el país, ¿no? Uno pensaría tal vez que hay muchos billetes, muchas monedas circulando en el país. Y si yo te preguntara, Gaby, ¿cuánto del 100% del dinero que existe en el país está respaldado realmente por billetes y monedas? Pues te vas a ir de espaldas. No sé si conozcas el dato. Digamos que un poquito, pero yo soy tu pupila. En este momento estoy aprendiendo de ti, igual que todo nuestro auditorio. Bueno, pues mira, realmente la intención del Banco de México en conjunto con la Secretaría de Hacienda, si tengo el dato correcto, debemos de andar entre un 5 y un 6% de el dinero total respaldado por billetes y monedas. ¿Sí? Es decir, cada vez es menos el dinero que está circulando y es mucho más el dinero que se transacciona electrónicamente. Esto te da una idea clara de por qué hay un control fiscal tan grande sobre nosotros, porque sencillamente pues la gran mayoría de las transacciones se hacen por la vía electrónica, ¿no? Y poco a poco en todos los países desarrollados, emergentes como el nuestro, pues la intención es ir reduciendo cada vez más ese circulante, ¿no? Hay países como Japón que ya están como en un 2%, Estados Unidos y Europa pues deben andar a lo mejor en el 3 o en el 4% de circulante que está representado por billetes y monedas. Entonces, la intención es sacar el circulante del uso habitual de las personas como tú y como yo. En países emergentes pues no lo pueden hacer al 100% porque pues obviamente hay una gran cantidad de gente que pertenece a una población que pues no tiene acceso al sistema bancario y pues necesita billetes y monedas pues para sostenerse, ¿no? Tiene que ir al súper a comprar el litro de leche y lo hace pues con billetes y monedas, no tiene una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, sabemos que sacar el 100% del circulante no es posible, pero la mayor parte sí lo es y ya pues de hecho así es nuestra realidad y entonces las transacciones importantes están completamente reguladas y informadas a las autoridades, ¿no? Oye, entonces Cristian, nuestra identidad fiscal está totalmente controlada.
Sí, claro. Pues definitivamente de esto debe haber una segunda parte porque hay muchísimo más que comentar, además de que pues la gente necesita saber si está bien donde invierte y si está bien su planeación para el futuro y el ahorro, ¿no? Que es tan importante. Cristian Leuce, un verdadero placer en esta primera parte haber platicado contigo. Espero que te hayas sentido muy bien y muchas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy con nosotros aquí en Creando Motivos. Gracias a ti, Gaby. Que estén muy bien. Pues gracias en esta primera parte y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, recibimos sus comentarios, preguntas y anotaciones aquí en Creando Motivos. Yo soy Gaby Castro, gracias a Humanus Ludens y nos vemos en la próxima emisión. Aún hay mucho más de este programa. Gracias, hasta pronto. Creando Motivos. Si tú también tienes algo que aportar para la expansión del pensamiento o la conciencia, ponte en contacto y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. La evolución, transformación, amor y unidad de nuestra esencia son tareas que enfrentamos en este viaje llamado vida. Aceptemos el reto en un océano de posibilidades. Soy Gabriela Castro y te espero en la próxima emisión. Gracias, gracias, gracias.